Bienvenidos a este nuevo episodio de Digital Talks, el podcast. Y este, como ustedes saben, es un espacio de creación de contenido, marketing y pura estrategia. Y hoy tenemos a un invitado que para mí es muy especial. Y es muy especial porque ha formado parte de mi historia. Dimos los primeros pasos, pero no lo voy a contar mucho porque de verdad vamos a hablar y a profundizar en esos puntos. Con ustedes, ahí en pantalla y conmigo aquí en cabina, Jorge Brito, de Cliente RD. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Muy bien, más que encantado de estar aquí y feliz de estar con tu comunidad y honrado de que me permitas llegar a cada uno de ellos. No, para mí el honor es mío, hermano. Y no solamente el honor, también muy feliz. Y creo que te lo expresé también cuando conversamos por WhatsApp. Sí. Porque, como bien dije al principio, hemos tenido una parte bien bonita de nuestra historia, que fue en ese inicio donde muy poca gente cree en uno. Y a veces uno encuentra a esas personas que está intentando algo muy parecido y decide apoyarse. Y yo creo que nosotros fuimos esa persona en ese momento. Sí, fuimos esa camada que comenzó en aquella época de Twitter, donde uno iba compartiendo esta nueva herramienta que surgía, pero también ese deseo de compartir, valga la redundancia, de enseñar. Pero, y como tú dices, se creó una mancuerna donde nos apoyamos uno con otro, que eso surgió muy en esencia genuina, de estamos en esto, tú lo estás haciendo de esta manera, en algunos momentos pudimos hacer lo mismo, pero era el deseo puro de enseñar y de también llegar a un público. Claro, y sobre todo que cada quien en ese momento se enamoró de un tema. Yo tenía el emprendimiento, tú tenías servicio al cliente, estaba nuestro amigo Miguel Ceballos Sí, con el tema de marketing, sí. estaba Lisette, no recuerdo. De dinero idea. Dinero Ideas. Sí. Y se creó, digamos que ese movimiento de nuevos creadores de contenido, o tuiteros, porque éramos tuiteros en Sí, esa éramos época. tuiteros, éramos una comunidad de tuiteros que, como uno dice, ponía la tendencia, pero la verdadera Claro. tendencia porque era genuina, no había eso que hoy en día existe de que se crean bots, no, era tuitear genuino. Y puro. Mire, Sí. ¿sabes lo más bonito de esa época? Para mí, era que uno estaba creando contenido desde un sentimiento puro. Yo realmente lo que me interesaba mi tema, que era emprendimiento, y yo comenzaba a publicar con eso, o sobre eso, y entonces personas se identificaban y nos seguían. Y en el caso tuyo yo creo que pasó igual, no había una intención de negocio al principio. Es que no sabíamos que era un negocio, porque en esa época no existían los famosos influencers. Recuérdate que estamos hablando de una época donde las mismas marcas tuvieron que unirse, porque era algo que estaba en Voz Populi y era como, ¿qué está pasando? Aquí estamos siendo mencionados, pero no existían los influencers, no existía eso de... Y era la primera vez que uno tenía un medio de comunicación en sus manos, porque existía Facebook, sí, pero Twitter vino a ser un medio de comunicación donde tú comenzabas a compartir tus ideas y otras personas fácilmente leían y respondían y tú armabas una conversación. Y por eso fue tan genuino. Claro. Porque nos dieron a jóvenes la oportunidad de poder comunicar ideas nuevas y lo que íbamos aprendiendo a nuestro paso. Buenísimo. ¿Y por qué tú eliges Cliente RD? ¿Por qué servicio al cliente? Mira, esto nació porque en esa época yo estaba cursando la carrera de negocios internacionales y tuve un caso en un supermercado donde el típico, un producto que no estaba bien, pero al final el cliente, que era yo, terminé siendo estaba dañado, mira lo que usted puede hacer. Y como yo estaba siendo educado en negocios internacionales, leía mucho sobre el tema y también estaba trabajando para una gran corporación, yo decía, wow, pero esto no debió ser así. Esto hay cosas y a mí me surgió esto de, déjame yo comunicar mi pensamiento sobre servicio. Por eso surge como cliente RD, como yo soy el cliente dominicano y como cliente yo voy a contar mis vivencias Buenísimo. que voy sucediendo en lugares. Claro. Y era algo más para desahogarme y mostrar lo que yo iba aprendiendo en el camino. O sea, que tú no empezaste como el experto en servicio al cliente. No, yo empecé como alguien que se estaba educando y que lo que iba recibiendo, iba leyendo, iba trabajando, iba viendo que conectaban con clientes y ese trato lo iba reflejando ¿dónde? En su cuenta de Twitter, en 140 caracteres. Buenísimo. Y, Algo que, retomando ahí, muy interesante para nuestra audiencia.
muchos están esperando ser expertos para comenzar a hablar, pero muchas veces el miedo, obviamente, hay que tener un respeto por cada disciplina, hay que tener un respeto, pero muchas veces nosotros podemos comenzar a hablar desde la experiencia y desde nuestra curiosidad, que fue tu caso. Sí, porque tú eres un experto para el que sabe menos que tú. Ujú. Porque a veces uno está viendo desde su expertise, tú estás viendo desde tu nivel, pero recuérdate que tú empezaste muy de abajo ya Claro. en este modo, porque muchas veces uno mismo dice, porque ya estoy hablando, no, espérate, hay personas que te están viendo nuevo, hay personas que no tienen tu nivel, pero también está algo. Hasta el más grande ignorante tú puedes aprender algo. Claro, A veces uno cree, nadie puede aprender de eso. Sí, porque yo puedo decirte lo mismo que tú sabes, pero yo te lo digo de una manera, desde un punto de vista y un enfoque que tú nunca lo habías visto. Entonces, ahí que tú dices, mira, aprendí de algo que ya yo sabía, pero no lo había visto desde ese punto de vista. claro, Y claro. eso es lo que hace de que uno siempre sea constantemente alguien que tenga aprendizaje. Totalmente. Y tú sabes que ahora escuchándote, muchas veces cuando uno está empezando una plataforma de contenido, la gente no necesita que tú seas un experto. Muchas veces quiere que tú simplemente compartas algo que se identifique con ellos. Y yo creo que eso pasó en tu caso. Sí, en mi caso pasó que yo iba comentando cosas y personas se identificaban y decían, mira, a mí me ha pasado Pasa lo eso. mismo. Wow, alguien que piensa como yo, alguien que tiene la misma visión. Y te cuento rápido, esto en Twitter, no sé si recuerdas, empezó como una crítica primero. Ujú. Yo era muy crítico de Claro. todo. Yo criticaba todo el servicio y la persona, y se convirtió cliente RD que en la cuenta de referencia, que personas cuando tenían ciertas malas intenciones en servicio, malos tratos, replicaban, le daban mention a cliente RD. Ujú. Y las empresas comenzaron también a ver y decían, espérate, cada vez que cliente RD da una mención, eso no llega porque 5, 20 y comenzó a subir 100, miles de personas replican esa información, Claro, aquí hay una alerta. claro, claro, Y nació en la crítica. claro. Claro, después viene una historia donde transformamos la crítica en ser productivo, que eso es otra parte de la historia. Claro. Vamos a quedar un poquito en esa parte de la crítica, porque yo creo que la crítica incluso esa ligera presión, y no malintencionada, porque Sí. tampoco era una presión malintencionada, ayudó a que se creara una conciencia. Yo creo que tú tienes un rol bien importante en lo que es esa generación de conciencia de que merecemos un buen servicio en República Dominicana. Sí, muchas marcas, ¿qué hacían? Cuando le daban mention al cliente RD o que personas clientes nos comunicaban en un mensaje privado, me estás diciendo esto, que nosotros que comunicábamos lo que estaba pasando o lo compartíamos, muchas marcas luego nos agradecían y ¿qué hacían? Mira, esto fue la solución que le dimos. Nosotros también compartíamos las soluciones. Claro. Entonces nos convertimos que en un canal que servía para unir a un cliente que tal vez no tenía la repercusión que nosotros logramos, porque llegamos a tener 10,000 y tantos y subiendo cada vez más. Ahora, hoy en día, en esta época, suenan 10,000 seguidores, suena como, no es tanto, pero en esa época el que tenía 1,000 era un referente. Claro, claro. Entonces, llegó a tener 10,000 y tantos, que una persona, imagínate una persona en Twitter escribía y mencionaba a cliente RD, lo compartía, ya la marca decía, espérate, ya llegó a cliente RD, Claro. tenemos que hacer algo. Y se convirtió en esa camada donde desde la crítica se obtenían soluciones. Y las Totalmente. personas veían esa esperanza, decían, cliente RD, mira, ayúdame con esto, o me está pasando tal cosa. Claro, nosotros teníamos que depurar, porque también observábamos personas que no lo hacían de buen sentido. Claro. Y eso a veces traía situaciones, y era como cuidar en esencia, era tomar esa denuncia, ir en privado, hablar con la empresa, ver qué sucedió y luego dar la solución a Claro. eso. Ahora que tú mencionas los 10,000 o 15,000 o 12,000, yo recuerdo que en esa época era mucho más importante la calidad de la audiencia que la cantidad. Así es. Porque yo tenía en Emprender RD, yo tenía 12,000 seguidores, Sí. pero se sentían los 12,000 seguidores. Y eran personas comprometidas con el contenido, interesadas en el contenido y sobre todo que quería ser parte de. Sí, porque ahora tú tienes, por ponerte un ejemplo rápido, ahora tú tienes una cuenta con 50,000 seguidores, pero solo el 1% es activo. Ujú. Pero antes, en Twitter, tú tenías 12,000 y tú ponías una información y cuando tú se le das la estadística, tú tenías 3,000, 4,000, 5,000, el 50% estaban activos. Correcto. Porque era una comunidad de personas que desde que tú ponías algo,
Las personas iban, replicaban, compartían y eso de verdad marcaba tendencia genuina. Claro. Y por eso se convirtió en un referente. Y por eso muchas marcas luego nos tomaron como los primeros influencers de aquella época. Yo recuerdo comenzaron a invitarnos a eventos, a cosas, y no se sabía qué era. Sí, sí. Porque se dio muy genuino. No ganamos un peso con eso. Correcto. Pero de una forma u otra teníamos cierta incidencia en esa comunidad. Y eso era lo bonito. Y parte de la historia. Claro. Y tú sabes que algo que yo añoro de esa época de Twitter, cuando empezamos, es básicamente que como teníamos tan poco espacio para expresarnos, teníamos que ser muy, muy precisos en lo que queríamos comunicar. Sí. Y eso me educó muchísimo a mí, a la forma de estructurar mis ideas. Porque recuerda que al principio creo que eran solo 120. 120. Luego lo metieron a 140, pero eran 120. Y muchas veces uno tenía una idea y tenía que, no, espérate, déjame ver cómo yo comunico mucho más con menos palabras. Después uno inventó el poner uno de 3, uno de 4. Yo recuerdo que teníamos el aula educativa, que era con un hashtag servicio 101. Sí. Y era como todos los jueves vamos a tener un aula donde vamos a hablar de servicio, donde vamos a capacitar, a compartir el mensaje. Y de ahí fue que surge también esa camada de convertirlo en una escuela, que viene ese hashtag de servicio 101, y a través de servicio 101, ahí todavía anda por ahí todos esos mensajes que personas esperaban y decían, ya estoy en la clase, ya estoy, ¿a qué hora empezamos? Y comenzamos a compartir todo ese contenido de valor. Era una dinámica muy bonita. Bueno, yo recuerdo también que en esa época vino Sara Despradel, que también comenzó ahí a trabajar un poquito. Sí, comenzó a trabajar las redes de finanzas. Creo que en esa época ella era moda, en la época de Twitter, porque fue... Recuérdate que la camada que empezó estaba Miguel Ceballos, estaba... Argendarium estaba, tu Marcao, tú estabas con Emprende RD. Estaba Emprende Horter, Doñé, sí. No sé si lo recuerda. Sí, yo recuerdo que era con emprendedores, porque esa camada fue la que primero comenzó a posicionar temas educativos a nivel del país en las redes sociales. Mira, qué interesante que tú mencionas eso. Fue un primer movimiento de creadores de contenido en temas educativos. Sí. Y yo creo que se necesita, ojo, hay muchos, ahora más que nunca, ¿verdad? Claro, ahora. Pero yo creo que debemos conectarnos más. Mira cómo reconectamos ahora. Yo creo que hace falta que los que estamos creando contenido de cierto valor para el crecimiento del ser humano, o profesional o personal, tenemos que, cónchale, vamos a unirnos de nuevo y vamos a empujar de nuevo como lo hacíamos antes. Sí, porque ¿qué pasa? Que cada quien se ha agrupado en estar en su sector, en su negocio, en lo que le está dando, pero se ha perdido un poco esa unión de vamos juntos a hacer más colaboraciones. Claro. Porque claro, están nuevas camadas que están surgiendo, pero hay personas que se han posicionado desde esa época que tienen un gran mensaje que se debe también escuchar, pero unir, porque hay comunidades y esto yo no veo a nadie como competencia, yo lo veo como colegas. Claro que sí. Que eso es lo importante y eso es una enseñanza genuina de, mira, no tiene que ver a los demás como competencia. Míralo como colegas, suma, que el pastel es muy grande y da para todo. Y me encanta eso que dice, de que tenemos que unirnos mucho más, porque al final todos estamos en el mensaje de sumar, de agregar y de colaborar a que de alguna u otra manera llegue el conocimiento. Buenísimo. Mira, entonces vamos a cortar la historia para luego seguir ahorita. Y yo voy a entrar en este segmento de unas cuantas preguntitas rápidas que te quiero hacer de forma improvisada para ti, para mí no, porque yo la tengo anotada aquí. Excelente, ¿no? Así que vamos arriba. Listo. Yo quiero saber, Jorge, ¿qué vende más? ¿Una buena historia o un buen servicio? Una buena historia o un buen servicio. Las dos, pero tengo que elegir una, ¿verdad? Entonces un buen servicio vende más. Siempre te va a vender más, porque recuerda, la historia atrae, pero el servicio lo convierte en cliente. Buenísimo, buenísimo. El error más común que cometen las marcas al atender clientes en redes sociales. En redes sociales, ser robótico. Ser robótico. Ser robótico. Es el error número 1. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué es más peligroso? ¿Una mala reseña o una mala respuesta a esa reseña? La mala respuesta. Porque una mala reseña tú la puedes tener, pero cuando tú le das la respuesta, ahí es que tú ganas o pierdes el cliente. Buenísimo, buenísimo. ¿En qué momento el marketing deja de ser marketing y se convierte en experiencia?
cuando llevas a la realidad lo que promocionas. Buenísimo, hermano, porque tú estás afinadito. Bueno, Parece que me dedico a esto. parece que te dedicas a esto. Volviendo a la historia. Esto fue un receso, un desahogo. Fue bueno, Sí, fue bueno. sí. Jorge, ¿en qué momento entonces tú te das cuenta, hey, yo tengo un poder en el buen sentido de la palabra? ¿En qué momento te diste cuenta, yo tengo un poder en las manos con Cliente RD? Yo me doy cuenta cuando marcas comienzan a comunicar mensajes privados y a explicar situaciones. Y decir, mira, nos hemos dado cuenta que replicaste esto, pero te explicamos qué pasó con este cliente. Y va también por qué Cliente RD cambia. A nosotros ser muy críticos y replicamos cualquier crítica que llega, la replicamos. Porque aquí viene también la responsabilidad que tienen las redes sociales y la responsabilidad que tú tienes cuando tú manejas o eres parte o el que dirige una comunidad. Muy bien. En ese momento yo dije, espera, estoy solamente siendo parte de la crítica. Ok, Y el que critica carece de aportar soluciones. buenísimo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo dije, ¿cómo yo puedo darle un giro a eso y no quedarme en la crítica? Porque si me voy a quedar en la crítica, voy a ser como el famoso que critica mucho, pero cuando tú le hablas de soluciones, el silencio es su refugio. Correcto. ¿Qué pasó ahí? Yo comencé a educar y las críticas comenzaron a reducirse y a analizar cada situación. Y eso que hacía se resolvía, pero en forma privada. Ok, Y Cliente RD pasó de ser un lugar que era solamente para tú ver críticas a un lugar donde educaban. Porque también me di cuenta que muchos colaboradores, empresarios y emprendedores cometían errores, no era porque ellos querían, no estaban educados en experiencia y en servicio al cliente. Y ahí llegamos Cliente RD ¿para qué? Para ser su guía. buenísimo. Y muchos, cuando comenzamos a educar 100%, absolutamente, que decían gracias. No lo había visto de esa manera. Cuando tú comienzas a decirle, el cliente no siempre tiene la razón, pero su satisfacción es tu responsabilidad, tú te das cuenta que al final no se trata de darle la razón al cliente. ¿De qué se trata? De buscar una solución. Buenísimo. Entonces, cuando tú haces eso, tú dices, no lo había visto de esa manera. Porque todavía en 1980 se decía, el cliente siempre tiene la razón. Pero de verdad no la tiene. Claro. Y si el cliente no tiene la razón, tú no tienes que dársela, pero tú tienes que darle ¿qué? Una solución. Una solución. Que es lo importante. Entonces no te refugies en si tiene o no la razón. Refúgiate en qué yo puedo resolver. Y comenzamos con parámetros como ese, implementando también fórmulas muy nuestras, estilos muy nuestros, y ahí vino ese giro que la persona conectaron inmediatamente, porque había un público que necesitaba eso. Buenísimo. Y entonces, una pregunta. ¿De inmediato se convirtió Cliente RD en un negocio con propósito? Vamos a decirle así. ¿Ya ahí tuviste la oportunidad de negocio o todavía en ese cambio no la habías notado? No lo había notado porque nace todo genuino, primero de aportar mis impresiones y la educación que iba recibiendo también, lo que yo iba viendo que no estaba bien, pero se enfocó más en vamos a educar y a sumar. Fue genuinamente la comunidad que comenzó a decir, necesitamos que tenga presencia. No sé si recuerdas que Cliente RD tenía como 4 años y yo nunca me había mostrado. Ajá. Era un enigma de quién es Cliente RD, quién es el que está detrás de esta comunidad. Porque eran muchos tweets, luego pasó a Instagram y eran muchas fotografías solamente con letras, pero nadie sabía quién era que estaba detrás. Yo no le había dado, como dicen, esa cara. Claro. Era muy educar genuinamente. Y por eso, como nadie sabía quién era, que estaban detrás de eso, pues nació totalmente, absolutamente enfocado en sumar y educar. Buenísimo. Y hablando de sumar y educar, yo recuerdo la primera charla que tuvimos, Wow. que creo que fue la primera para ambos. Sí. Fue en Bellavista Mall, con una comunidad de La comunidad de Dinero Ideas. Dinero Ideas, Sí. y nos invitaron. Y me río un poquito por dentro, porque ahora viendo hacia adelante, ¿cuántas charlas tú has dado en este camino? En este camino, si vamos por empresa, van más de 500 empresas. Más de 500 empresas. Va más de 10.000 personas que hemos... Y te digo, bueno, si lo llevamos a años, entre talleres, conferencias y actividades, más de 100 al año. Porque hay
Hay semanas que tenemos 8, que en la mañana una y online, porque ahora agrega el también, online, claro. y online cada mes tenemos mínimo 4, 5, 6 online. O sea, te digo, para no exagerar, Sí, sí, sí. unas 100 al año. Pero esa de Bellavista, yo recuerdo, eso fue, y estamos hablando de hace más de 15 años, creo. Sí, 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 claro que estamos sí. hablando 2008, 2009, más o menos, creo. Sí, O sí. sea, que estamos hablando de más de 15 años Más de 15 años, en, mano. en ese camino. Recuerdo que fue en un pasillo de Segundo Bellavista, nivel. segundo nivel, cerca del cine, y ahí estábamos nosotros con una comunidad, primera convocatoria, Nerviosos. pero sumamente nervioso. ¿Y qué eran? 20 personas, más o menos. Eran unas 20, pero se veían muchos. No, claro, claro. Entonces eran 20 personas, primera vez hablando en micrófono, primera vez frente a un público que estaba con la expectativa de, esta es la comunidad que me gusta, estas son las personas que me están educando sobre esto, vamos a ver la cara de quién ¿De es. quién es? Y en vivo. Sí, yo recuerdo muchas personas que eran, pero tú eres el que está detrás de la cuenta, tú eres esto, dame una foto, dame esto, en vivo. Y de verdad, te digo, después de ese día yo dije, tengo que estar en tarima. Tengo que estar aquí. Sí. Sí. Óyeme, y eso es lo bonito, ese primer paso. Y tú sabes que yo añoro mucho esa época de esos sueños, esos grandes sueños que todavía los tengo, gracias a Dios. Sí. Pero en la primera parte son como mucho más románticos. Ya uno que tiene experiencia, ya uno es más estratégico, ya uno mide más los pasos que da. Pero en ese momento era, yo tengo este gran sueño, vamos a lo que venga. Y yo creo que fue una época bien bonita y la recuerdo con mucho cariño, porque esos primeros pasos son los que marcan a uno. Para bien, hay personas que no lo gestionan tan bien, Sí. es decir, que cometimos errores también en el Muchos crecimiento. errores, muchas expectativas, porque tú sabes que cuando uno se reunía entre todos, hablaba de esos sueños, Sí, cómo ¿cuáles yo son los visualizo pasos? esto, cuáles son los pasos, y también ir modificando a nivel de negocio en el camino. Claro. Yo recuerdo que yo les preguntaba, perdón, interrumpa, para Sí, que esto es un claro. tema, esto es un tema que es muy de nosotros. Yo recuerdo que yo me reunía con Miguel Ceballos después y yo le decía, hermano, pero ¿cómo es que le vamos a sacar dinero a esto? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y mira cómo las cosas fueron evolucionando. Sí, que Miguel Ceballos fue de los primeros que pensó en el ámbito online. Ujú. Que él dijo, hey, el futuro es online. Estamos Sí. hablando de hace 10, 15 años, donde Miguel tenía esa visión que uno decía, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y era, ok, vamos a dar talleres, vamos a dar cursos, vamos a tener eventos, vamos todo esto, pero ¿cómo podemos rodar esta maquinaria? Porque cada quien lo hacía desde su trabajo, Ujú. porque nadie vivía de eso. Nadie. Era como un hobby que poco a poco se iba convirtiendo en una pasión, pero era muy genuino. Yo recuerdo que a mí en ocasiones, desde el trabajo, yo iba atendiendo a la comunidad. Iba tuiteando, iba compartiendo, iba replicando, iba emocionándome cuando sucedían ciertos hitos. Claro. Uno decía, mira quién compartió el mensaje, mira quién está hablando. Llegaban eventos, invitaciones a eventos, mira este evento, mira esto. Y era hasta que los mismos compañeros de trabajo que hoy en día son colegas o están en otras instituciones, que uno dice, qué bueno el avance que se ha logrado. Totalmente. Y algo también, y ojo, todo es un podcast bien nostálgico, ¿verdad? Sí, esto es hablando de cosas de hace 15 años. Sí, algo que también me gustó mucho de esa época y en esa etapa que estamos viviendo era el apoyo mutuo, pero un apoyo genuino. Yo recuerdo que tú subías algo o un logro y estamos todos, mi hermano, felicidades, qué bueno que lo estás logrando. Sí. Llegaste a 10,000 seguidores, todo el mundo lo aplaudía. Sí, era muy genuino. Yo recuerdo que una de las personas que más apoyó a Cliente RD en esa época, Alejandro Fernández W, Ujú. que él, y lo decía a cada uno, me encanta lo que ustedes están haciendo, son jóvenes que están educando, y él replicaba, no Sí. tenía que ver con su sector de finanzas, pero él replicaba, pero cuando él te replicaba, era una validación de alguien que estaba tan posicionado que solo replicaba, valga redundancia, a personas que él consideraba Claro, que tenían la excelencia. claro. Y era como, mira este apoyo que estamos recibiendo, la misma Lisette de Dinero Idea, que tenía una gran comunidad. Sí, sí, sí. Y era un apoyo de personas que se identificaban con tu mensaje, que no era que se querían sumar a una ola, no, ellos se identificaban con tu Total. mensaje. Yo recuerdo cuando Argentarium me siguió, eso fue como un logro. Sí. Porque yo recuerdo que en la época de Twitter, cuando alguien te seguía, sobre todo alguien con peso,
significaba algo. Sí. Significaba. Ahora mismo no, ahora te sigue cualquiera y ni siquiera te consume. Pero en esa época te seguía y te consumía y potencialmente también te apoyaba si tú mantenías el trabajo de calidad. Sí, porque ellos se convertían en un respaldo de que la persona, muchas veces tú veías quién lo sigue y Twitter posicionaba arriba la figura estelar que lo seguían. Entonces decías, mira, lo sigue tal Sigue persona. fulano. Mira, Alendario compartió lo que él dijo, le habló. Recuerdo que Alendario también compartía mensajes que tenían que ver con servicio y Claro. ponía clientes RD. Claro. Y eso era una satisfacción de, mira cómo está llegando el mensaje, mira cómo algo que empezó como si fuera un diario, un desahogo, mira por dónde va. Que recuerdo que fue un gran apoyo y él nos invitaba a su conferencia, nos invitaba a sus actividades. Y era como, wow, qué genuino está esto, qué camada, qué verdadera comunidad. Claro. Era algo que uno sentía en todo momento. Totalmente. Y entonces haciendo un contraste entre, porque estamos como los viejos aquí. Sí, ya. Aquí estamos, Yo siento ya que tengo 60 años. Yo digo, wow. estamos como los viejos, pero vamos a hacer una comparación que lo hablo constantemente. En esa época de Twitter, yo creo que había una intención genuina en dos cosas. En llevar un mensaje, pero también en generar conversación. No era tanto el interés de ser viral. Yo de verdad tenía algo para decir y quería que otros se montaran en esa conversación. Sí. No necesariamente ser viral. Y yo creo que ahora hay un interés tan marcado en simplemente ser viral sin importar los resultados, que se ha perdido, digamos, ese sentido de vamos a aportar para que la comunidad pueda aprender de esto. Sí, bueno, aquí vamos a quitarle un poco el romanticismo. Sí. Es que tú no ganas nada con ser viral y no vender. Tú tienes que saber cuál es tu objetivo. Muchas personas se pierden en su objetivo central. Yo puedo hacerte un chiste, relajando con un cliente, criticando a un cliente, y va a ser viral. Claro. Pero eso no me va a llevar a venta, porque mis clientes son empresas. Entonces, cuando yo me enfoco en cuál es mi objetivo, en lo que yo estoy haciendo, el negocio comienza a mover la aguja. Claro. Y cuidado, que hoy en día muchas personas están en la ola de ser viral porque like, me gusta, me repostearon, eso aumenta el ego, pero te deja los bolsillos vacíos. Eso no sirve de nada. Mucha gente su ego está muy lleno. Personas que me han dicho, tengo un video con un millón de views. Digo yo, qué bien. Pero ese millón de views no son tus clientes. Claro. Ese millón de views no te está posicionando. Ese millón de views está haciendo que tú no te veas como un referente en tu sector. Claro. Y tú sabes que, ojo, trabajamos, el marketing obviamente busca visibilidad. Es una de las variables que tenemos que perseguir. Sí. El problema es cuando yo solamente persigo esa variable. Visibilidad, pero ¿a quién? Porque por ahí te repito, tú puedes tener 1 millón de views con personas que no son ni tu público objetivo ni tu cliente ideal. Claro, claro. Eso no es factible. Hay cosas que tú lo puedes hacer, pero tú dices, hey, quiero darme a conocer al público general. Pero tú tienes que tener un balance. Totalmente. Y el balance es un contenido que me represente y vaya a mi nicho, a mi público objetivo, que no va a ser viral, pero me va a producir ventas, y un contenido que me dé a conocer. Claro. Ahí está el balance. Totalmente. Perfecto. Mira, yo siempre hablo de constancia y consistencia. Constancia es mantenerse en el juego. Así es. Y consistencia es mantenerse en el juego, pero ir mejorando en el camino. Y hablando de constancia, tú eres una marca personal y una marca corporativa, una plataforma que ha tenido consistencia. ¿Cómo tú has logrado esa consistencia? Porque se oye muy bonito, hay que ser consistente, pero ¿cómo yo logro, con el paso de los años, mantener y mejorar? Lo primero es mantén algo simple que tú puedas hacer constantemente, pero eso simple tiene que irlo perfeccionando en el tiempo. Muy bien. Simple, pero que se pueda ir perfeccionando. Hay muchas personas que yo les digo, lo estás haciendo demasiado complicado y no lo vas a poder repetir con constancia. Buenísimo. Que es muy de personas que tienen un formato que tienen que durar 1 mes para uno. Yo les digo, haz la mitad del formato, sácame 4 al mes y veme perfeccionando ese formato hasta que llegues al nivel que tú querías llegar en 1. Claro. Pero se tiene que ver la evolución en el tiempo y a la persona le gusta eso porque tu mensaje muchas veces es más poderoso que la estética. Buenísimo. Y si el mensaje supera la estética, entonces el mensaje, ¿qué va a hacer? Que la estética pase un poco desapercibido.
Yo tengo un video que llegó a unos 500,000 views orgánicos. Y es un video que parece que se grabó con una cámara VGA. Que es un video de una conferencia, estoy sentado y no me veo ni de frente, pero el mensaje es tan poderoso y ese mensaje ha llevado a ventas y a clientes que se han identificado. ¿Por qué? Porque es algo que aporta valor. Claro, claro. Por eso te digo, y te doy la referencia de que solo en Instagram, en Clientes Redes, tenemos más de 10,000 piezas de contenido. Cuando tú replicas, recuerdas el famoso mensaje que son 10,000 horas para tú convertirte en experto en algo. Claro. Nosotros tenemos más de 10,000 piezas de contenido solamente en Instagram. Eso es constancia, sí, pero también es un formato que permite poder eso mantenerlo en el tiempo con una calidad que se ve reflejada que va en aumento. Buenísimo. Y mire, me llevo algo porque, aunque tengo el concepto, nadie lo había dicho así aquí en el podcast. Cuando el mensaje es suficientemente fuerte, la estética, se pueden perdonar detallitos de la estética. Y si lo llevo a servicio, cuando el servicio es tan bueno, pueden suceder pequeños errores que el cliente él mismo lo justifica. Sí. Él te dice, mira, ellos no tienen eso tan bueno, pero es que me tratan, pero es el servicio, pero es que me siento aquí mejor que en mi casa. Por eso el servicio es tu escudo cuando tú no puedes darle excelencia en ciertas cosas. Buenísimo, buenísimo. Como yo, como marca personal, dándole para atrás, perdón, con un comentario. Yo siempre digo que para ser mejor creador de contenido, yo tengo que ser mejor profesional. O sea, mientras más yo me educo, mejor contenido yo puedo compartir, porque la gente se olvida de que este micrófono es un medio para yo sacar desde adentro el mensaje que yo quiero llevar. Sí. Y no es algo mágico, no es que yo voy a hablar por aquí y punto. Entonces, ¿cómo tú has venido evolucionando en el tiempo la calidad de tu contenido en términos de mensaje? Educándome. Y no es educación que te voy a decir, hazte un diplomado, realízate un doctorado. Sí, se ha hecho, pero también que está cada día yo, sin bajarle ni un día, mínimo 30 a 1 hora sobre mi sector y lo que me dedico. Buenísimo. Cada día, no importa. Puede ser en la mañana un momento, otro momento en la noche, y cuando tú vas reuniendo ese pequeño, a veces lo he llevado a 20 minutos, 30 minutos, pero ¿qué hace eso en el tiempo? Que cuando tú vas a hablar, ese conocimiento está ahí. Muy bien. Se va viendo tu evolución en el tiempo, porque ¿qué pasa? Que a veces existen personas que quieren tener comunidad, quieren educar, pero le hace falta ¿qué? El bagaje. Que da esa lectura constante, pero también aplicar. Porque cuando tú estás en una entrevista como esta o convertido en un podcast, tú tienes que tener acá para poder disparar, como uno dice, y que no se note un bache. Sí. Y eso lo da la constancia. Totalmente. Hacer el trabajo que muy pocos quieren para luego tener los resultados que muy pocos tienen. Es un músculo. Así es. Para ir concluyendo por esta va a ser la primera de muchas, si Dios quiere. ¿Cómo o qué ha sido lo más difícil de convertir el conocimiento en negocio? Lo más difícil ha sido el esperar que las cosas sucedan. Muchas veces, y esto le debe pasar a muchos, uno quiere resultados, pero no está esperando el proceso. Okay. Por eso yo no creo en el famoso que te dice, sé emprendedor, lánzate, deja tu trabajo. No, eso no sirve. No, es tu trabajo, ve emprendiendo y lleva al nivel tu emprendimiento que ya tu trabajo no sea necesario. Okay. No creo en eso. Y creo también en que no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Okay. Porque hoy en día se dice que si tú no eres emprendedor, tú eres un fracasado. No, tú puedes emprender en tu trabajo y está bien. Claro. Porque no todo el mundo nació para ser emprendedor. Claro. Porque para tener emprendedor hay que saber que hay momentos donde las cosas se ponen retadoras y tú tienes que sacar de abajo. No es un camino Disney, no es un camino de fantasías, es un camino de constancia. Tú mismo lo sabes, que te has reinventado. Yo recuerdo cuando antes tu cuenta era Emprende RD, luego pasó a ser tu cuenta personal y vi esa evolución. Pero, y le has dado giro a tu negocio. Claro. Yo vengo observando. Y eso es tú has ido, ¿qué? Aprendiendo, teniendo caídas, superando esa caída, pero hoy en día se ve fácil. Sí, es muy bonito, todo muy bonito. Y vienen los resultados y ya todo el mundo quiere montar. Eso es. El trabajo duro hace que al final se vea fácil.
Totalmente. Y tú sabes que ahí quisiera cerrar también con esta parte. El tema de la paciencia, que bien lo que tú dices. Sí. Y escuché un concepto hace un tiempo de una amiga que era paciencia estratégica. Y era básicamente porque muchas veces creemos que tener paciencia es tirarse para atrás. A esperar que las cosas sucedan. Y no necesariamente. Paciencia es entender que hay un proceso, Sí. pero tomar las decisiones que tiene que tomar para que ese proceso fluya de la forma más favorable posible para lo que queremos lograr. Sí, y tienes que celebrar tus pequeños logros. Muy No bien. te quedes esperando el famoso Ferrari. Tienes que celebrar si ahora tú tienes, por decirte, una pasola. Si ahora tú tienes un carrito pequeño, tu picanto, celébrate tu picanto. Claro. Visualizando el Ferrari, pero disfrutando lo que ahora lograste. Tienes que celebrar tus 100 seguidores, porque hay personas que solo tienen 500 seguidores, pero venden más que el que tiene 100. Claro, claro. Porque son seguidores genuinos y fieles a lo que ellos hacen. Y algo interesante ahí también, Jorge, es entender cuáles son las métricas que valen realmente para ti. Que tú tengas 200,000 seguidores, ¿para qué yo quiero 200,000? Porque eso no son las cosas que yo estoy valorando ni que me van a hacer crecer como negocio. Mira, métricas genuinas que de verdad valen. El guardado, el compartido, los mensajes que eso generan. En Clientes Red tenemos videos que no tienen ni 1000 reproducciones, pero hemos cerrado 10, 15 negocios por ese video. Ahí te va a decir, una métrica muy importante es la facturación. Así es. Facturación y también posicionamiento. Porque hay un video que puede ser que no te dé facturación, pero te posiciona y entender. No ha pasado a nosotros. Tenemos clientes que duran un año viendo nuestros videos, viendo el contenido, y al año y medio se cierra negocio. Es un proceso. Es un proceso. Tú no le vas a vender a todos, pero todos tienen que querer o trabajar contigo o recomendarte, porque tengo clientes también que nunca hemos cerrado negocios, pero ellos no han recomendado. Claro que sí. Para cerrar, digamos que vamos a poner la diferencia de dos conceptos. Sí. Visibilidad y posicionamiento. La gente cree que posicionamiento es el ruido o estar frente a los ojos. Eso es visibilidad. Ahora, posicionamiento es la imagen que se crea en la mente de esa persona sobre el objeto que se está visibilizando. Por ejemplo, en el caso tuyo, todos esos videos que tú creas día a día van creando una imagen en esa audiencia. Sí. Y por eso tú dices, después de un año, fulano me compró. ¿Pero por qué? Correcto. Porque se fue fortaleciendo la imagen y de lo que tú representas y el mensaje en la mente de esa persona. Sí. Y ese es el trabajo a mediano y largo plazo. Y las personas adoptan tu forma. Por eso hay veces que tú ves que otro sale al mercado haciendo lo mismo que tú. No, él está teniendo su comunidad, tú tienes que respetar la tuya. Claro. Porque a veces somos lamparitas que estamos viendo, ¿qué está haciendo esto? ¿Qué hizo? ¿Qué tal cosa? Por eso yo no creo mucho en tendencias. Que hay veces que un emprendedor te dice, quiero hacer un videito haciendo así. Yo digo, ¿qué pasa? Enfócate en qué te está dando resultados, qué quiere tu comunidad. Por eso tu posicionamiento, tú tienes que saber en qué tú te quieres posicionar, en qué sector y ser el mejor en ese sector. No te disperses, porque si te dispersas, te vas a convertir en uno más de muchos sectores. Pero si te posicionas ahí, si haces tu tarea y aplicas tu conocimiento sin el miedo a querer que sea perfecto, ¿cuántas personas quieren que todo sea perfecto? Atrévete y ve mejorando, que se vea la mejora. Porque a veces tú ves a Vilma Núñez y tú estás viendo a la Vilma de hoy. Pero cuando uno fue al TUI social, hace 10, 12, 13 años, no era la Vilma de hoy. Claro que no, así es. Pero tú quieres ser la Vilma Núñez de hoy, no. Ve a la Vilma de hace 10 años y comienza a posicionarte desde ese tiempo y tú vas a ver que en un tiempo determinado vas a ser esa figura de peso que hoy en día muchas personas aplaudan y facture también. Porque no hay que ser tan romántico, hay que facturar. Hay que facturar. Y con eso cerramos este episodio, señores. Hay que facturar, hay que agregar valor, hay que intentar hacer un cambio a través de lo que estamos haciendo, pero estamos en negocio. Si los negocios viven de facturar. Esa es la clave. Mi hermano, un placer. Encantado. De verdad que sí. Un honor y disfruté bastante esta conversación. Para mí otro de compartir con tu comunidad. Y estoy para servir a lo que tú desees. No, y venimos pronto con algún episodio, pero hablando de servicio al cliente en redes sociales. Eso viene, Eso muy viene. potente. Pues vamos arriba, señores. Esto fue Digital Talks, el podcast.